Padre Dios, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos das de poder compartir este devocional. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias por la vida que tú tienes para con nosotros cada día, Señor. Gracias porque estamos compartiendo este tiempo de la Navidad, un tiempo de celebración, un tiempo donde tú estás obrando tu buena y perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y ayúdanos a que cada día podamos vivir conforme a tus planes y propósitos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos avanzando este tiempo de la Navidad, justo estamos avanzando la primera semana. Hablamos acerca de la esperanza, justo hoy acabamos ya todo este tiempo. Hemos visto ya todos estos días, desde el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hoy vamos a tomar el día número 7. El día 7 nos habla acerca de Daniel, capítulo 6, verso 10. Dice así: Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a adorar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. A través de este pasaje de la Escritura vemos a un hombre llamado Daniel, un gran hombre de Dios, que tenía por costumbre siempre tener comunión con Dios. Y debido a esta comunión con Dios, sus enemigos, porque él estaba viviendo, acuérdense, en Babilonia, en una región contraria a él, decidieron ir en contra de su fe. Querían sacarlo del lugar donde él estaba. Y de una u otra manera trataron de ponerle como una trampa para que él pueda caer con el fin de poder salir de ese lugar. Y a veces como cristianos nosotros, amados hermanos, vivimos a veces en un mundo sin esperanza, ¿no? Y tenemos muchas oposiciones, ya sea algo, puede ser algo muy serio, de repente algo ocasional, pero tenemos oposiciones. Actualmente en este mundo la sociedad está hablando acerca de diferentes tipos de ideología, de pensamiento, de destruir la familia, de destruir la vida de la persona, y lo hace a través de diferentes medios, ya sea por las noticias, sea por la televisión, por las películas, las series, hasta para los niños, los dibujos animados están totalmente contaminados. Y a veces no nos damos cuenta, pero hermanos, hermanos, el ser cristiano es para valientes en este tiempo. Hay en muchos lugares, en muchos países actualmente, los cristianos sufren mucha persecución. Muchos de ellos son minoría y como son minoría muchas veces son maltratados. Muchos de ellos son exiliados, inclusive son encarcelados y lo peor, en el peor de los casos son llevados hasta la muerte, son asesinados, decapitados. En lugares, en países musulmanes realmente la situación de ellos no es nada agradable. Y muchas veces y lo más ligero que puede haber tal vez en una nación que hay alguna opresión económica o social que de una u otra manera trata pues de robar nuestra vida, es como que si no tuviéramos esperanza para seguir viviendo. Y tal vez algo así era la situación que pasaba con Daniel, ¿no? En Daniel 6:10 vemos claramente cómo Daniel ve. Siempre él pone su esperanza en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que conocía las escrituras y él había tal vez escuchado, leído a través de las escrituras que justamente él iba a poder encontrar pues, la esperanza en Jerusalén que algún día el Mesías iba a venir por ese lugar. Y él tenía esa esperanza, por eso él oraba constantemente, clamando al Señor. ¿Y qué oraba Dios? ¿Qué cosa es lo que impulsó para que Daniel se mantuviera orando? Acuérdense que el decreto decía que no debías adorar ningún otro Dios que no sea de los dioses de ellos, de los babilónicos. Pero él no hizo caso a lo que dijeron las autoridades y siguió adorando a Dios. Y por estar adorando a Dios, lo llevaron, obviamente lo condenaron. Y saben a dónde lo llevaron, ¿no? Al foso de los leones. Y vimos lo que pasó también allí. Amén. Pero ¿qué pasó con Daniel? ¿Por qué Daniel tenía esa fidelidad de poder seguir escuchando, de seguir afirmándose en su fe, de seguir teniendo esperanzas que en medio de todas circunstancias no, no le quitara esa esperanza de vida que él tenía, ¿no? Y en la mente de Daniel habían dos cosas muy importantes. Lo primero era el reconocer que el pecado del pueblo había llevado a toda su nación hacia el exilio y a la pérdida de una comunión con Dios. Hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero el pecado a veces nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, nos hace como que nos moviéramos dentro de la oscuridad y nos apartáramos de esta luz. Y en la oscuridad, dice la palabra de Dios, vivimos sin esperanza y sin Dios en este mundo. La gente que aún no conoce al Señor vive en la oscuridad y vive sin esperanza y sin Dios, viviendo por su propio destino, por su propio placer, por su propio, como dice la Biblia, siguiendo las pasiones de la carne, siguiendo en sus delitos y pecados. Y para ellos vivir de esa manera, para ellos es normal, pero están literalmente fuera de los planes y del propósito de Dios. La Biblia dice que estaban destituidos de la gloria de Dios.
Y el segundo punto por el cual Daniel estaba constantemente orando y clamando al Señor era por esta promesa que Dios iba a regresar a su nación del exilio nuevamente a Jerusalén. Ese era el clamor que Daniel tenía. Sí, Señor, yo en un momento mi nación va a poder regresar, porque acuérdense que había una profecía que en 70 años se iban a volver. Y él creía que eso era verdad y obviamente que se dio en su tiempo. Pero vamos, hermanos, nosotros en este tiempo tenemos una verdad mucho mayor. La reversión definitiva del exilio es la reconciliación constante, permanente y duradera con Dios, que solo va a ocurrir años después, cuando un hombre solitario es exiliado en Jerusalén hacia la crucifixión. Y mucha gente lo vio a él y lo vieron como un hombre solo y abandonado. Dice que la escritura dice que mucha gente miraba y venía y decía, pobre hombre, ¿no? Salvó a muchos y no se puede salvar a él. Pobre hombre que ha sido, acuérdense que el ser crucificado significaba un hombre maldito, que Dios, la maldición de Dios caía sobre él. O sea, no era si nosotros vemos, ah, Jesús está crucificado, me salvó, sí, pero dentro del pueblo judío, los que estaban ahí, los que sabían cómo era la tradición, significaba que este hombre había sido totalmente apartado de Dios. O sea, Dios lo había abandonado. Y mucha gente lo vio así, como tal, ¿no? Pero qué bueno, amados hermanos, que la Biblia dice que Jesús recibió el abandono del exilio por causa del pecado, para que nosotros podamos recibir ahora la reconciliación y podamos restablecer una nueva comunión con Dios. Hermanos, ¿qué nos va a impulsar a nosotros ahora para permanecer fiel a Dios en medio de las circunstancias? Porque ustedes saben que hay muchas situaciones en nuestras vidas, sean buenas o malas. Pero muchas veces cuando hay situaciones malas es que a veces nosotros no queremos, o mejor dicho, nos olvidamos de Dios. Y a veces nos aferramos a los problemas, a las circunstancias y no queremos ver a Dios. Pero ¿cuál es nuestro gran anhelo y nuestra gran esperanza de vida? Es que este sacrificio que hizo Jesús por nosotros realmente nos abrió una esperanza de vida para poder acercarnos y reconciliarnos con Dios. Por eso debemos de mirar nosotros la cruz con fe y con gozo, con alegría, de decir gracias Señor porque ese sacrificio permitió que yo pudiera ingresar al reino tuyo. Gracias a ese sacrificio de Jesús yo pude ser salvo, ser perdonado de mis pecados y poder estar nuevamente en una correcta posición delante de Dios. Por eso tenemos que tener un corazón esperanzado, que nos dirija siempre una mirada hacia nuestro Dios, sabiendo que ahora tenemos nosotros una perfecta relación con Dios, sabiendo que nuestro Cristo, nuestro Señor, al que vamos a celebrar este 24 de diciembre de su nacimiento, nos va a reflejar que esa esperanza vino a esta tierra, se hizo uno con nosotros, sufrió y padeció por nosotros y se entregó voluntariamente para pagar nuestros pecados. Y al entregar su vida en esa cruz, Él estaba quitándonos de ese exilio, de esa separación, de ese destierro de Dios. Y nos estaba abriendo la puerta para poder ingresar a Él y poder entrar a vivir nuevamente juntamente con el Señor. Por eso, hermanos, nosotros ahora tenemos que sentirnos alegres, gozosos, contentos y vivir con esperanza de que este tiempo de celebración nos lleva a casa, nos lleva nuevamente a tener nuevamente la comunión con Dios como Dios siempre lo quiso desde el principio en Génesis 1 y 2 cuando creó al hombre y a toda la creación. Él nos ha liberado y finalmente nos llevará a casa porque Dios quiere que nosotros estemos morando juntamente con Él. Por lo tanto, amados hermanos, reconocemos que no hay nada que pueda hacer, que no hay nada que nos pueda arrebatar de esa presencia. Pablo decía a los romanos en capítulo 8, verso 35 en adelante, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, afán, necesidad, problemas, circunstancias, lo bueno, lo malo, ¿qué nos puede separar de Dios? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en el cual nosotros nos hemos aferrado en Cristo Jesús. Si estamos unidos a Cristo Jesús, nuestra salvación y la vida que tenemos con el Señor es segura. Por lo tanto, amados hermanos, vivamos esta esperanza. Estemos esperanzados a este tiempo que viene, porque Dios tiene grandes y buenas cosas para nosotros en todo este tiempo que tenemos por delante. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo que hemos pasado, Señor, llevando este tiempo de celebración de Adviento, Señor, por la venida de Jesús, este 24 de diciembre que vamos a celebrar de una manera simbólica, digamos, Señor, porque sabemos que no es así bíblicamente, pero simbólicamente lo celebramos, a fin de que podamos reconocer la venida de este Salvador,
aquel que vino a salvarnos de todo pecado, de todo mal, aquel que nos da esa esperanza de vida para poder vivir juntamente con el Señor y poder vivir cada día cerca de Él, porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Es por eso, como dice su palabra, que Él nos amó de tal manera que Él envió a su Hijo unigénito a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y tenga vida eterna. Amén. El Señor siga bendiciéndonos grandemente. Amén. Amén.